¿Habéis visto una de las noticias del día? Álvaro Morata se separa de su mujer. Bueno, han acordado una ruptura. Brutal. Al final parece que es como marido igual que como jugador. Nunca hombre de un solo equipo. ¿Qué tal? Muy buenas. 2 días para la final de la Supercopa de Europa en Varsovia. Lo que digo, si no te has enterado, mañana vuelo a Polonia para disputar, bueno, para reaccionar, para ver el partido del Real Madrid contra el Atalanta. Vente conmigo. Y otra de las grandes noticias, y yo creo que la más importante, es que el Real Madrid saca a la venta la tercera equipación, que es una verdadera pasada, una locura. Eso es... Ya el juego está pasado, el juego está totalmente pasado. Así que vamos a acercarnos a la tienda hoy, a ver si la venden ya aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Imagino que si está disponible online, la habrán traído físicamente. Así que echaremos un vistazo a la tienda, como siempre hacemos, más que nada porque siempre acabamos el tour en esa localización. Así que, como me dé un venazo, me la compro, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos las 3 camisetas de este año. La de la derecha del todo, la primera equipación; la de la izquierda del todo, la naranja, la segunda equipación; y la del medio, la tercera. ¿Cuál elegís? ¿Cuál os gusta más? Déjamelo en los comentarios. Hoy sale la tercera equipación del Real Madrid, ya de forma oficial. El miércoles jugamos la final de la Supercopa de Europa. Y este fin de semana empieza la Liga. Así estamos los madridistas ahora mismo. Bueno, ya lo sabes, pero te lo repito, siéntate, ponte cómodo y dale al like y suscríbete. Muy importante también activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo como un gran madridista aquí en el canal. Así que nada, hoy lunes 12 de agosto del 2024, por cierto, si no viste el vídeo de ayer, que la verdad que tiene bastantes visitas, pues te lo recomiendo porque hay cosas que tienes que ver, al igual que en el día de hoy. Vamos a ver en estos precisos instantes. Primero daremos la vuelta y luego accederemos. Ya escucho maquinaria, estoy nervioso. Empezamos. Lunes 12 de agosto del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos como siempre por la esquina de la Torre B. Daremos la vuelta y luego accederemos para ver las novedades y a ver qué es lo que están haciendo en su interior. Así que venga, vamos con ello. Oye, qué bonito, qué bonito, espectacular, me encanta. Como siempre digo, puedo resultar muy pesado, pero es que ayudas muchísimo al canal dejando tu like y tu suscripción, porque es totalmente gratuita. Es decir, le das al botoncito del like, al pulgar hacia arriba y de suscripción, y directamente ya pues ayudas al canal a seguir progresando y a que YouTube lo recomiende entre otros canales. Así que de verdad que muchas gracias a todas esas personas que todos los días dejan su like, su suscripción. Sois unos pedazos de cracks. Bueno, se pone en verde, por eso veis que las personas cruzan de acera a acera. Tenemos a un niño blaugrana, pobrecito de él, la verdad le compadezco. Y nada, cruzamos, vamos a ver, porque ya vemos movimiento en la zona de Castellana. Siguen con los trabajos del futuro parking. Es más, ayer vine y no había tanta gente como hay hoy. Parece que hoy hay más gente, de verdad os lo digo. Bueno, tengo muchas ganas de pasar por la tienda a ver si está la nueva equipación, la tercera en este caso, para esta temporada 2024-2025. Nada que decir, nada que nombrar en este lugar, así que acompáñame, dame la manita, que no te pierdas. Bueno, hoy que está abierta la puerta, aprovechamos a grabar esta localización, donde ya sabéis que hay mucho movimiento de tierras, esa tierra que se va sacando de diferentes zonas, donde luego ya incorporan toda esa armadura que vemos como ya tienen preparada ahí, para luego colocar el aislante correspondiente y luego hormigonar. De momento hormigonar en esta zona aún no se ha producido. Lo que sí estoy viendo es que hay movimiento en la zona norte, están hormigonando en la zona norte, ahora lo veremos. Y a ver si con un poquito de suerte esta semana, aunque bueno, el miércoles no estaré por aquí, pero mañana sí, a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos ya novedades respecto a estas estructuras. Que hay gente que le molesta que le llame estructuras, cuando no es el nombre
original, cuando no es el nombre que corresponde, pero yo ya le he bautizado estructuras y es que realmente son estructuras. Por mucho que te duela, por mucho que les duela a esa persona que le llame estructuras retroiluminadas, porque retroiluminadas sí es verdad, porque por la noche se encienden. Pues así lo voy a nombrar siempre, hasta que me dé la vena y le cambie de nombre, yo que sé. Bueno, ahí tenéis las pantallas completamente apagadas, como podéis escuchar, hasta incluso ya hoy tenemos más movimiento en la zona de Castellana, con los coches me refiero. La gente ya va volviendo de sus vacaciones, aunque aún queda mucho agosto todavía, pero iremos viendo como poco a poco la gente ya va volviendo de la playa. Ahí veis, justo en la parte central, en la zona que corresponde con la puerta 1, 2 y 3, como hay una hormigonera y una bomba de hormigonado. Están hormigonando el interior. Llevan unos cuantos días, es más, ayer domingo vimos movimiento solamente en el exterior, en esa zona, así que al igual que veremos en el próximo partido las novedades del interior del lateral este, también pasaremos por este lugar, por las zonas de las puertas que tenemos en pantalla ahora, a ver qué es lo que están hormigonando. Bueno, eso ya será otro punto. El primer punto es lo que estamos viendo en estos precisos instantes. Ahí podéis ver cómo siguen trabajando en esa nueva zanja que han creado en este lugar, toda esa ferralla, los muros pantalla que están creando para el futuro parking. Allí una retrocargadora, ahí la tenéis, llevando tierra. Imagino que esa tierra es la que van dejando allí, en ese montón que hemos visto al principio de nuestra andadura aquí en el lateral oeste. Como podéis observar, vamos a ampliar todo lo que podamos para que veáis que hay movimientos más allá de estas vallas. Ahí tenemos otra retrocargadora, todo ese socavón que se ha ido creando en la parte más cercana a la fachada y que han ido, como digo siempre, han ido colocando pues toda esa armadura correspondiente. Si subimos un poquito la mirada, tenemos las estructuras retroiluminadas. De momento no hay novedades al respecto. Cuando pasemos al interior, que ya tenemos la entrada, veremos a ver si hay alguna novedad. Mientras tanto vamos a ir avanzando para no quedarnos estancados en este montículo de Bélgica. Así que mira, ahí están hormigonando. Así que vamos, vente conmigo, vamos para allá. Mirad cómo han ido metiendo, incrustando toda esa ferralla, todos esos pilotes para los nuevos pilares del futuro parking. Y ahí al fondo veis el aislante, ese aislante que decía en los últimos vídeos, que es el que incorporan al interior de esa ferralla, de esa armadura que tenemos ya colocada en los diferentes socavones. En este corralillo no hay novedades. Vimos cómo empezaban a colocar de nuevo las vallas, vimos cómo creaban esta zanja y mirad ahí al fondo. Ahí tenemos una de las tuberías por donde pasa el gas. Esa es una de las susodichas. De momento no hay ni movimiento aquí. Sevilla tiene un color especial. Bueno, en este caso tendría que ser el Bernabéu tiene un color especial. Hoy se nos subimos al montículo de Honduras porque desde aquí ya vemos movimiento. No mucho la verdad, pero vemos movimiento. Y lo vemos mucho mejor que en la acera. La semana pasada vimos cómo estaba la pilotadora en este lugar. Mirad, qué armadura gigantesca. ¡Wow! Qué auténtica pasada. Allá al fondo siguen los trabajos. Lo que pasa es que no se ve muy bien desde este lugar, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Y ahí al fondo todo ese aislante que he comentado antes. Así que nada, bueno, pues esto es lo que vamos mostrando en el día de hoy en la zona de Castellana y lateral oeste, así que vamos a seguir avanzando, en este caso hasta el fondo norte y Rafael Salgado. Buenas tardes, Ruido Bernabéu. Un nuevo camión trayendo material, en este caso taquitos. Mirad todos los sacos de taquitos que están trayendo en estos precisos instantes. Vamos a ver, porque mirad, ya tenemos una gran novedad hoy, y es que vuelve la actividad
en esta esquina de la Torre C. Ahí podéis ver cómo siguen con los movimientos de escombro para quitarlos de la zona y poder seguir trabajando en ese lugar para cementar, para hormigonar, crear la acera correspondiente con esas losas de granito. Otro de los lugares es este. Ya vimos cómo colocaban las losas de granito correspondientes. Aquí a la derecha el jardín de Ruido Bernabéu. Ojo, porque están regando y nos pueden regar. Me ven cara planta o algo, pero ahí están regando, mira. Ahí está la mano sospechosa. Bueno, muy importante regarlo porque con el calor que hace, pues se secan las plantas y hay que darle un mantenimiento adecuado. Aquí están rellenando las puntas de dilatación. Ahí lo veis. Es lo que hacen con toda esta estructura. Y ahora ya nos acercamos al lugar donde están sucediendo todos los hechos. Todas las losas de granito preparadas, como podéis ver, cerca de la zona de trabajo, porque, como ya bien conocéis, ojo, lo que han avanzado, mira. Han colocado muchas losas en el día de hoy, Ay, que voy a estornudar. Yo creo que soy la única persona que estornuda en verano, Qué locura. Bueno, ahí están colocando taquitos, como ya lo sabéis, en ese lugar más cercano a la fachada. Aquí también están colocando las losas y están a punto de llegar a la esquina de la Torre C. Están a punto de llegar. A la derecha está el martillo hidráulico picando pues ese cemento pobre, ese hormigón pobre que tenemos todavía en la zona, y allí al fondo pues están desplazando, están moviendo todo ese escombro con la ayuda de esa bañera, de ese camión, donde es el lugar donde echan todos esos escombros, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ahí lo veis, por eso es que la excavadora está subida en ese monte justo enfrente del jardín de Ruido Bernabéu. Así que mira, ahí van a picar. Bueno, no va a picar porque es tierra, ¿no? Entonces simplemente con ese movimiento ya levanta el terreno. Si fuese cemento, sí picaría. Y nada, todo preparado, todo listo para que en esta semana acaben con toda esta zona. Yo creo que en esta semana perfectamente pueden acabar con todos estos trabajos, sin ninguna duda, porque ya os digo que hasta incluso trabajan los sábados. Los domingos no, como ya vimos ayer, pero es que hay que dejarles un poquito de pausa, ¿no? También un poquito de descanso, porque son personas humanas y los humanos necesitamos descansar de vez en cuando. No siempre, porque si no nos acostumbramos a descansar siempre y luego cuando tenemos que hacer algo pues nos cuesta. Madre mía, vaya sermón que os estoy dando. Pantallas completamente apagadas. Pantallas completamente apagadas. Lo que sí veo es... ¿qué están haciendo? Están ahí con el dumper autocargable. Autocargable porque, como podéis ver, tiene la pala justo delante, que es la que le ayuda a cargar todo ese material a la tolva. No necesita otra máquina para echar. Ahí va. Es que están levantando toda esa zona de nuevo. La están levantando de nuevo. ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Y estas piezas misteriosas? Tienen aquí unos enganches. A ver. Puerta 2, H30. Son códigos que no tenemos ni idea. A ver, que vienen a echarme la bronca. La cuadrilla. ¡Wow! ¿Quieres una? Sí. Llévala. ¿Cuánto pesa? Hombre, ¿Eso para dónde es? ¿Eso para dónde es? Eso para el campo. ¿Para adentro? Sí. ¿Pero eso para qué es? Bueno, estas estructuras son para el lateral este, para los trabajos de panelado que están ejecutando en... bueno, ahora lo veremos, en la parte central, ¿os acordáis? Ahora lo veremos igualmente. Y ahora lo llevan para allá. Es posible que cuando estemos transitando por el lateral este veamos cómo se llevan todas esas estructuras. Es más, no se lo llevan con máquinas, se lo llevan ellos mismos. Lo cargan y lo llevan.
Y eso es para colocar cristales, me ha dicho. Para colocar cristales. Bueno, siguen los trabajos en esta zona. Bueno, ya han terminado. Ya han terminado porque, como podéis observar, están retirando los andamios. Así que así queda toda esta zona, totalmente ya pintada y preparada para que los aficionados pues vean cómo ha quedado este lugar. Ojo que vienen. Espero que hoy no me ataques, Hoy no me ataques. Qué susto me dio ayer, Qué locura. Bueno, bienvenidos al lateral este, bienvenidos a Padre Damián. De momento aquí no están las pantallas encendidas, pero sí las están limpiando, porque tenemos una plataforma de tijera. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado. Hay que alejarse por seguridad. Y mirad cómo está limpiando las protecciones de las pantallas. Están limpiando las protecciones de las pantallas. Así que ojito, cuidado. Ojito, cuidado, que si están quitando los rótulos. Ojo, cuidado, que a lo mejor si están quitando los rótulos y limpiando todo ese protector es porque las van a encender. ¿Vas a meter aquí cosas, no? Qué locura. Para que no lo entiendo. Ojo, porque a lo mejor tenemos pantallas encendidas para el primer partido de liga. O dentro de poquito. Dentro de poquito. Si vemos que van a ir retirando todos esos rótulos, todas esas letras, bueno, números más bien, y letras también, es porque van a encender las pantallas, o ya están preparadas para encenderse. Bueno, vamos a meternos a la tienda. Sí, vamos a meternos a la tienda porque vamos a ver si ya venden la tercera equipación del Real Madrid, que ya se ha hecho oficial. Si está la tercera equipación, lo vemos al final del vídeo. Y bueno, ya recordando que hemos visto antes las estructuras en la zona del fondo norte, en Rafael Salgado, justamente, y pasando por aquí, os digo que es este lugar donde van a colocar todas esas estructuras. No exactamente donde seguramente esté enfocando, pero sí en su interior. Y luego colocarán las mámparas correspondientes para esas estructuras. Pero ahí podéis ver cómo siguen trabajando en el interior. Bueno, lo podéis ver, pero no se puede apreciar prácticamente, al igual que también en esta ubicación. Mira. Mira, mira, mira. Además aquí tenemos a trabajadores, así que dentro de poquito veremos el encendido de las pantallas, ya los grafismos finales. Mira, 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 sí, lo están quitando, lo están quitando, porque a media le falta la M. Están quitando los rótulos que tenemos en las pantallas de las puertas de acceso. Así que se viene encendido de las pantallas, Ahora sí que sí, se viene encendido de las pantallas. Cuando están quitando esto, toda la información que poseen las pantallas es porque las van a encender. Está todo listo, todo preparado para inaugurarlas. Aquí nuevo material para el palco de honor, imagino. Ahí lo veis. Y aquí viene una plataforma hiper mega grande que viene a por nosotros. La toreamos. Aquí los trabajos que están realizando en el palco de honor. Obviamente no se puede ver. Bueno, podemos asomarnos, aunque no veo nada. Pero ahí tenéis el interior del palco de honor, palco presidencial. Bueno, al menos los vestíbulos antes de llegar no se ve nada. Con el contraste del sol y de la oscuridad que hay dentro no se ve nada. Pero bueno, a ver si con un poquito de suerte ya se queda como quiere el presidente y no tienen que volver a trabajar en este lugar. Ah, mira, si podemos pasarnos por aquí. Y yo dejándome el brazo ahí. Aquí lo podéis ver. Esto ya son muebles. Esos que están terminando con el palco de honor. Mira, están los muebles allí. Parecen taquillas también, También os digo, parecen taquillas. Pero bueno, levantamos la mirada a ver si han colocado la pantalla que faltaba por colocar. No, todavía sigue igual. Bueno,
habrá que seguir rezando. Venga, vamos hacia la plaza de Sagrados Corazones. Bueno, vamos llegando a la plaza de Sagrados Corazones. Como podéis ver, ya han despejado toda esta zona. Vamos a visitarla. Aquí ya sabéis que se han producido trabajos y han vuelto a trabajar en este mismo lugar. Imagino que, bueno, alguna de las piezas se levantaría o algo estaría roto o tendrían que modificar algo, pero como podéis observar ya está todo otra vez totalmente transitable, excepto esa zona de allí, que aún me imagino que se tienen que llevar las vallas y el servicio portátil, pero volvemos a poder caminar por este lugar. Bueno, pues mira, justo lo digo y están encendidas las pantallas. Justo lo digo y están encendidas las pantallas, al menos en la parte sur de las puertas de acceso del lateral este. Lo que hará falta es colocar la que resta ahí, la que falta por ya dar uniformidad a todas las pantallas de las puertas de acceso. Así que nada, nos vamos hacia el fondo sur y Concha Espina, dale al like y suscríbete. Más material que traen a la zona de acceso a los vehículos, que hay muchas ganas de ver ya toda esa zona, y sobre todo son todas estas bombonas dióxido de carbono que están dejando en este lugar. Peligroso, muy peligroso. El dióxido de carbono no es lo que sale de nuestro, bueno, de la parte de aquí. Eso no es lo que sale de ahí. Es decir, es que me estoy imaginando a la gente poniendo el culo en la parte de arriba de la botella y llenando en sí la bombona. Por favor, necesito confirmación oficial, dejádmelo en los comentarios. Bueno, aquí lo tenéis, el encendido de las pantallas. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos encendidas las pantallas, siempre con los ajustes y las pruebas que siguen realizando. Así que hoy, después de tanto tiempo, pues volvemos a sacar las pantallas, en este caso del lateral este, que están encendidas. Solamente las del lado sur, al menos que hayamos seguido andando y que en ese momento en el que estábamos llegando aquí hayan encendido las que hemos grabado primeramente, las que estaban quitando los rótulos. ¿Y esto? ¿Y esto qué es ahora? Madre mía, es que me traen unas cosas, es que deberían poner el nombre. A ver, está al revés. Salida Tunnel Green, ojo. Salida Tunnel Green, ojo porque esto es, o puede ser lo que han quitado alrededor del campo. Lo que no sabemos es de qué color es, porque está tan bien tapado. Mira. Y ojo porque en inglés es césped arenoso artificial. Estoy a ver si veo algún hueco. Ah, es que se ve la parte de abajo. Se ve la parte de abajo. Pero ojo porque puede ser el albero, ¿eh? ¡Qué locura! Estoy flipando. Y es que están trayendo muchos más allí. Ay, 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 papitos. Ay, 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 ay. Es que la mala suerte que está enrollado y se ve, lo que se ve desde fuera es la parte de abajo del... Ah, pero mira, aquí se ve, es verde, es verde, así que parece que va a ser de color verde el alrededor, o eso lo van a echar directamente en el lugar que estamos viendo ahora, donde están pintando, donde están colocando el pasto sintético. Veremos a ver. Y además se ve aquí también, mira. Se ve aquí también. Bueno, pues guay, avances in the night. Lo que sí están haciendo es traer muchísimo material, muchísimo material. Es más, está aquí todo. Está ahí todo. Ay, ay, que se cae. Ah, vale, que lo ha empujado. Así que me da a mí que alrededor del campo van a colocar el verde.
¿Pero por qué gritan? Es que no lo entiendo. Si se le escucha perfectamente. Están discutiendo. Bueno, eso es lo que están dejando allí. Y esto es césped artificial. Lo que pasa es que está envuelto en ese plástico transparente. Bueno, pues ya tenemos la solución, ya tenemos la respuesta a los trabajos que están realizando en el interior. Vamos a ver si con un poquito de suerte, a la que accedamos, vemos cómo colocan todo este material. Mira, Parla. ¡Ule! ¡Viva Parla! De ahí soy yo. Aquí estamos en la parte central del Fondo Sur, por fuera obviamente. Aquí estaba la tienda oficial del Real Madrid, ubicada en este lugar de Concha Espina, totalmente demolida. Ya están empezando a hormigonar, como ya bien sabéis. Y vuelve el movimiento, vuelve el trajín de trabajos en esta zona. No podemos ver nada desde este lugar, así que vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la bomba de hormigonado, así que me da a mí que esta bomba va a ir para allá para seguir con los trabajos en el interior. Así que venga, nos vemos en el interior. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 12 de agosto. Nos asomamos por aquí, no hay novedades, así que vamos directamente al interior. Hoy se nota que hay bastante más gente que en el día de ayer, ¿eh? Y eso que ayer fue domingo. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 12 de agosto del 2024. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos y me voy a poner la mascarilla porque hay mucho polvo en el ambiente. Ojo, se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Madre mía, ¿qué sucede aquí? Y esa de allí no va. Y esa de allí no va. Bueno, primero me voy a poner la mascarilla porque mirad todo el polvo que hay. Venga, vamos con ello. Ya sabes, recuerda dejar tu like y suscribirte. También muy importante, activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Así que, venga, vamos con ello. Ayer vimos cómo empezaban con una pulidora a limpiar toda la tapa. Y ahí vemos cómo queda el óxido que se ha ido quedando en las capas inferiores, después de ir eliminando en el día de ayer sobre todo las capas superiores y ya ver pues ese óxido que tiene todavía la tapa. Así que veremos a ver qué es lo que hacen los próximos días. Imagino que se la están limpiando es o para pintarla o para colocar algún tipo de material encima de ella. Veremos a ver qué ocurre. De momento han trabajado hasta donde estamos sacando en estos precisos instantes, hasta la parte central. Ahí lo podéis ver. Seguimos viendo cositas. Mirad, una de las grandes novedades también del día de hoy es que están volviendo a colocar los asientos en sus respectivos lugares, en esta zona del Fondo Sur, más concretamente en la grada alta y grada baja. Ahí lo podéis ver. Vuelven los asientos a sus respectivos lugares, por lo tanto ya se ha secado de todas esas capas de pintura que han impregnado, por lo tanto volverá a la normalidad en ese lugar. Bueno, pues ahí tenéis el videomarcador 360 grados. Ayer dije que las pantallas internas estaban completamente encendidas, me equivoqué, nadie me lo dijo en el vídeo, pero eso lo agradezco porque bueno, es un error tonto que cometí, que simplemente bueno, pues se ve desde aquí, se aprecia perfectamente que están totalmente apagadas. Al igual que también está apagada la zona norte del videomarcador, completamente apagada, ¿eh? Como hemos visto en el exterior, están realizando pruebas en las diferentes pantallas alrededor de las puertas de acceso, alrededor del estadio y también en el interior. Veremos a ver, porque claro, digo, a lo mejor están volviendo a trabajar en las esquinas, pero las esquinas están completamente encendidas. Vamos a echar un vistazo
a las terchas de la cubierta retráctil. Ahí podéis ver, hoy seguimos con la cubierta completamente cerrada, no en su puesta a punto final, porque ahora veréis que están los carros en su posición inferior, ahí lo podéis ver, pero sí totalmente cerrada para que el sol no incida directamente en el interior. Y bueno, sobre todo levantamiento de polvo por todos los lados, soplando, puliendo, tanto en la losa del terreno de juego como en este lugar, en el segundo anfiteatro. Y me parece curioso porque en el segundo anfiteatro del lateral oeste lo único que estaban haciendo era ya pintar. Así que por eso me he puesto la mascarilla, porque es que ahora mismo no hay quien respire en el interior. Bueno, vamos a seguir viendo cositas. En el fondo sur ya lo hemos visto, vuelven a colocar los asientos, los respectivos a esos lugares. Zona de tribuna, ya dije aquí en el canal que aún no les daba tiempo en este margen que tenemos entre la presentación de Hendrik y el primer partido de liga, así que lo veremos en otro parón que haya considerable para que dé tiempo a trabajar en tribuna. ¿Qué más podemos ver por aquí? Mirad, vamos a sacar la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Parece que van a replicar los mismos trabajos que han hecho en el fondo norte, o los que están haciendo más bien, pero no, parece que están colocando esas señales de salidas de emergencia. No, pensaba que era la réplica exacta, lo mismo que han hecho en el fondo norte, pero no. Aquí de momento no han empezado, porque ya sabéis que en el fondo norte, aunque bueno, ahí tenemos un andamio. Ah, no, es una barandilla. Ya sabéis que en el fondo norte, bueno, vamos a sacarlo directamente. En el fondo norte han empezado a construir, a colocar láminas de pladur, planchas de pladur en la parte superior de esos vomitorios, para ir cerrándolos poco a poco, sin llegar a cerrarlos del todo, simplemente y llanamente para que el sonido, en el caso de un concierto, pues no salga con tanta facilidad. Seguirá saliendo, obviamente, pero el Madrid pues sigue tapando vías de salida del sonido, de la acústica de los eventos, para que, bueno, pues ya sabéis que hay un problema con los vecinos aledaños al Estadio Santiago Bernabéu, así que bueno, todo lo que se pueda minimizar sin llegar a ningún tipo de problema, pues bienvenido sea, y es lo que está haciendo el Real Madrid en esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, me estaba fijando en la fascia del tercer anfiteatro, ya sabéis que van a colocar un segundo anillo LED, es oficial. Lo que no sabemos, y es por eso que todos los días damos hincapié y lo sacamos en el vídeo, es cuándo empezarán con la instalación y colocación de los soportes para configurar ese segundo anillo LED. De momento no vemos ni huella ni rastro de que quiten todas estas pancartas. Primeramente tienen que quitar esas pancartas y ya luego trabajar en la colocación de los soportes y la configuración de los módulos del segundo anillo LED. De momento, en el día de hoy, no hay avances, no hay novedades al respecto. Seguimos avanzando, ahí podemos ver la zona de banquillos, poco a poco irán recuperando los asientos. Ah, eso es un martillo, ¿verdad? No son los altavoces. Lo dicho, irán recuperando todos estos asientos que han ido quitando por los trabajos que están realizando. Es más, ya parece que están terminando, porque están pintando. Así que yo creo que en esta semana veremos de nuevo los asientos en este lugar. La zona de banquillos, en este caso la visera, sí, la visera pues sigue mordida, no hay avances al respecto, así que parece que tendremos estos banquillos pues una temporada más. Una temporada me refiero, no una temporada entera, sino hasta que a lo mejor haya un margen considerable y se pongan en serio a trabajar en la construcción de los nuevos banquillos. Yo creo que eliminando la visera, porque ya básicamente los jugadores no se mojan con la cubierta cerrada. Veremos a ver qué hace el Real Madrid, porque no estoy en las mías de que vayan a quitar las viseras.
Pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver qué ejecutan ahí. La verdad que quedaría más atractivo eliminar la visera, porque así se les podría ver a los jugadores perfectamente. Y ya con la cubierta pues supliríamos que a algún jugador le caiga lluvia en su cabecita. Bueno, pues mira, hoy lunes, anda, mira, tenemos una hucha ahí, podemos echar dinero. Bueno, no voy a acercar mucho porque si no luego pasa lo que pasa. Así que mira, aquí después de haber ensanchado este pasillo, bueno, estos pasillos alrededor de esta parte central, de este sector central del primer anfiteatro y esta zona VIP del lateral este, podéis ver que están volviendo a pintar, colocando los pasamanos correspondientes, y me imagino que en cuanto seque empezarán a colocar de nuevo esas balizas que tenemos en las filas inferiores. Esas balizas que quiero recordar que estaban colocadas en la parte izquierda, y debe ser que como van a pintar pues han retirado todas y cada una de ellas. No quiero ampliar mucho allí porque si no pasa lo que pasa y luego os entretenéis. Y aquí seguimos sin los asientos. Veremos a ver qué ejecutan en este lugar, o simplemente lo han quitado por protección y seguridad, para que no se dañen o hasta incluso para que no se pinten sin querer esos asientos contiguos a la zona de trabajo. Subimos un poquito más, siguen los trabajos también de cerramiento de estos espacios, estas terrazas que hay entre el torreón y la zona de prensa en la parte sur del lateral este, justamente entre el tercer y cuarto anfiteatro. Creo que he visto movimiento ahí, sí, hay movimiento ahí, lo que no sé si es una paloma, pero hay movimiento, así que bueno, siempre que hay movimiento hay alegría, y eso es que hay o va a haber novedades. Y nos vamos al lado norte, porque aquí empezaron también, hasta hace 2 semanas más o menos, a trabajar en la construcción de esas tapias, esas paredes, para el cerramiento también de esos espacios que serán, imagino, terrazas. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas, y sobre todo también lo veremos aquí en el canal cuando vuelva a jugar el Real Madrid, en este caso contra el Valladolid, el primer partido de Liga en el estadio Santiago Bernabéu. Dale al like y suscríbete. Bueno, seguimos avanzando, no paramos como nunca aquí en el canal de JR in the Night, y podéis ver que han ido rellenando y completando todos los huecos de esas salidas de evacuación en la grada baja y grada alta, las diferentes zonas de acceso para los días de evento, conciertos y demás, y presentaciones que se han realizado aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Y también, si subimos la mirada, podemos ver a la palomita cómo se está restregando con la barandilla. Hoy menos mal que no me han atacado, pero me están mirando malamente, tras, me están mirando malamente. Oye, qué imagen más bonita, parece Florentino Pérez cuando se hizo la foto con las obras, Florentino Pérez y Santiago Bernabéu. A ver, no empecéis a comparar, no empecéis a sacar de contexto lo que acabo de decir, simplemente es una comparación de foto. Obviamente Florentino es mucho mejor que una paloma. Es que ya os conozco y venís aquí con el cuento de ¡hala, Jesús, acabas de llamar a Florentino Pérez paloma! Que no saquéis las cosas de contexto. Venga, al lío. Segundo anfiteatro del fondo norte, hay que darle un poquito de alegría a la vida, no hay que ser tan serios, la verdad. Segundo anfiteatro del fondo norte, mirad cómo han ido desplazando, corriendo y arrastrando los paneles de encofrado a medida que van terminando de encofrar y cambiar la huella en los sectores del lateral oeste y esa esquina del fondo norte con el lateral oeste. Hoy están cambiando la huella en estos de aquí y faltan 4, no, 1, 2, 3, a ver, yo creo que son 4, ¿no? Porque esto es un sector, ¿o no? Bueno, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3. Yo creo que este sector de aquí está separado por 2. Lo que pasa que el de la derecha es más pequeñito. Pero bueno, 1, 2, 3, 4. Vamos a decir 4. Faltan 4 sectores, que esto en 2 semanas, básicamente porque juega el Real Madrid aquí ya, está totalmente finalizado. Luego veremos el segundo anfiteatro del lateral oeste a medida que vayamos saliendo
del Tour Bernabéu. Antes hemos estado viendo los trabajos en la tapa. Por cierto, me paso las novedades del palco de honor. Bueno, básicamente como ayer, lo único que están retirando los paneles de encofrado en la parte central. Así que es posible que en esta semana veamos de nuevo los asientos del palco presidencial en su lugar. Bueno, lo dicho, hemos visto al principio del vídeo aquí en el interior cómo están puliendo todavía, limpiando pues esas capas superficiales de la tapa del hipogeo. A medida que van dando con esa pulidora, están recogiendo con esta aspiradora todo ese óxido sobrante. Y vamos a ver lo que realmente importa también, que es la losa del terreno de juego. Vimos cómo empezaban a colocar y a impregnar este pasto sintético justo en la losa del terreno de juego. Al igual también que la parte central, ya llegando a la zona sur, siguen esparciendo de restos de microesferas de sílice. Ahí lo podéis ver. Este material que se adhiere a la pintura para no deslizarse. Todo el sobrante se barre, todo se barre, para que no quede expuesto en el lugar. Pero bueno, hemos visto un material muy relevante en el exterior, material que todavía, por lo que veo, no han metido al interior, por lo que estoy viendo. Así que veremos a ver si ese material lo colocan justo alrededor del terreno de juego, colocando de forma contigua a este césped artificial que tenemos en la zona de banquillos. Lo que pasa es que este césped que tenemos colocado artificial en la zona de banquillos es antiguo, por lo tanto si colocas el nuevo justo al lado, pues el contraste es alto. Así que veremos a ver qué es lo que van a hacer, si ese césped corresponde alrededor del terreno de juego o si ese césped lo van a incorporar justo encima de este pasto sintético que están echando de color verde y que no termina de convencer por el color que está dejando. Así que veremos a ver, porque si traen mucho material es porque lo van a repartir por toda la superficie de la losa del terreno de juego. Veremos a ver qué ocurre, pero se están adelantando a los acontecimientos y ya están trayendo todo el material. Veremos a ver para dónde es. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué piensas que van a hacer con ese césped, dónde lo van a colocar, si alrededor de la losa del terreno de juego, en el mismo terreno de juego, la losa que tenemos justo aquí, o también barajo otra opción, porque justamente también está limpiando la tapa del hipogeo y no puede ser ninguna tontería tampoco que coloquen ese material encima de la tapa del hipogeo. Dejo tres opciones aquí en el aire. ¿Qué pensáis que van a hacer? Dejádmelo en los comentarios. Vamos a hacer un barrido a la zona donde está trabajando. Como podéis observar, hay ya un nuevo sector casi preparado para echar e impregnar ese pasto sintético. Yo imagino que ya por la tarde o mañana veremos cómo empiezan a trabajar en este nuevo sector. Y ya faltarían pues 1, 2, 3, 4 y 5, 6 sectores, que ojo, viendo todo lo que tardan en realizar uno, van justos, muy justos. Es que como para no asustarse, es que mira qué cara tiene, se está durmiendo. Bueno, lo prometido es deuda y aquí tenéis el segundo anfiteatro del lateral oeste. Ayer vimos cómo empezaban a pintar en todos estos sectores. 1, 2, 3, 4 sectores ya pintados, esperando a que se sequen y ya preparando los otros contiguos, llegando prácticamente al... ¿Se están metiendo en el palco? ¿Se están metiendo en el palco? Estoy flipando. Bueno, ya prácticamente llegando a los sectores del fondo norte. Ahí vemos cómo están preparando todo para en breve ya empezar a pintar en todo ese lugar. Nada más entrar a la tienda tenéis aquí, subiendo las escaleras a la derecha, esta sección de Jude Bellingham, la nueva línea
de ropa de Jude Bellingham con Adidas, así que si queréis echar un vistazo, bueno, lo primero es que está top, está muy, pero que muy bonita esta línea de ropa que ha sacado Jude Bellingham con la colaboración con Adidas. Vamos a seguir, vamos a ver si está, vamos a ver si está, recemos, sí está, sí está, sí está, sí está, ojo porque sí está, a ver si podemos llegar, a ver. He visto esta camiseta más veces hasta ahora que lo que llevo de día. Qué auténtica pasada, tío. Es que este rollo vintage, este rollo retro, me gusta un montón. Es una auténtica pasada. Y esta es la de niño. Vamos a ver la de adulto. Dios. Las 3 equipaciones. Aquí están. La segunda, la tercera y la primera. Uf, qué pasada. Esto que lo llevan todas las camisetas. El logo de HP. Las Champions que tiene el Real Madrid. Uf, qué locura, tío. Qué auténtica pasada de camiseta. Dios, si alguien me la quiere regalar, es que cuesta un pastizal, ¿eh? Si alguien me la quiere regalar, no voy a decir que no, ¿eh? No voy a decir que no. Y es que encima es ergonómica total. Esta será la versión player. Y es ergonómica total, mirad los acabados. Buah, tío. Es que me encanta, ¿eh? Es que además esta camiseta la puedes vestir perfectamente con un pantalón vaquero. Las otras también, pero da más el pego esta de aquí. Así que nada, desde la tienda, que ya se lleva las camisetas como churros, os invito a que dejéis el like, a que os suscribáis aquí al canal y muy importante, que activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos muy pronto. ¡Hala Madrid!